Fundada en 1596 por el español Diego de Montemayor, con el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, la actual capital del estado de Nuevo León, es uno de los principales centros de negocios y financieros del país e incluso de América Latina, y el principal epicentro industrial y económico del norte de México. En la llamada Sultana del Norte se encuentran el Palacio del Obispado, una construcción barroca antigua con un museo regional, la Macroplaza, el impresionante Museo de Arte Contemporáneo y la Torre del Faro del Comercio, entre muchas otras maravillas. A su vez, Monterrey, dentro de su pasado histórico, guarda en sus entrañas historias de misterio y leyendas, de las cuales les traigo algunas de las más mencionadas, como siempre esperando sean de su agrado e interés. Una de las más atemorizantes es la conocida como la leyenda del Rincón del Diablo. Sonaba el toque de queda en el barrio de Los Tenerías, ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey, y todos cruzaban frenéticamente las calles para llegar lo antes posible a sus casas, siempre sintiendo el temor de que una figura los observaba. Cuentan los vecinos, con misterio y horror, que el diablo de noche a noche se paseaba por aquel rincón de la ciudad, dejando a su paso un penetrante olor a azufre. Por eso es que apenas oscurecía, las puertas eran atrancadas, las familias se resguardaban y solo rompía el silencio la voz del sereno. Entonces, este vigilante gritaba en la oscurísima noche: «Las 12 y sereno». Al momento, los vecinos del lugar oyeron espantados gritos angustiosos pidiendo socorro, pero todas las puertas permanecieron cerradas. Nadie abrió la suya a aquella voz que demandaba por ayuda, a aquel que se había quedado fuera en el momento en que se dio el toque de queda, y el grito se perdió en el silencio de aquella noche. Al día siguiente, apenas amaneció, un labriego caminaba y encontró a un hombre que, inconsciente, yacía junto a una cerca. Se acercó a él para auxiliarlo, y cuando volvió en sí, le contó que, trasnochador y mujeriego, venía en busca de nuevas aventuras, pero le salió al paso un hombre envuelto en negros ropajes. En su cara, horrorosamente fea, brillaban como 2 centellas sus ojos, y dejaban ver 2 largas y delgadas piernas, que teniéndolo tan cerca de él, sobrecogido de terror, logró sacar el cuchillo que llevaba siempre al cinto y lo había hundido varias veces en el pecho de aquel extraño ser, sin herirlo y sin lograr que se alejara, hasta que, no pudiendo resistir más tiempo las centellantes miradas que lo cegaban, perdió el conocimiento y desfalleció a los pies de aquella aparición. Con el tiempo, los vecinos aseguraban haber visto en muchas ocasiones las apariciones del mismo diablo paseando por aquel lugar. Desde entonces y hasta ahora, a ese barrio de la ciudad de Monterrey se le conoce con el nombre de El Rincón del Diablo. Otra leyenda del siglo XIX es conocida como la del sacerdote sin cabeza. Se cuenta que en una vieja casa de la calle de Ocampo en Monterrey, heredada por sus antepasados, vivía una familia de abolengo, formada por la señora viuda y sus 2 hijas señoritas ya de edad. Cuentan que en las noches sin luna, en invierno, cuando se acercan las fiestas de la Inmaculada Concepción, eran despertadas por una luz intensa que penetraba a través de las ventanillas y que provenía del patio de su casa. Se quedaban quietas en sus camas para captar algún ruido que les revelase la presencia de algún intruso, pero solo lograban oír un murmullo como rezos que iba desapareciendo poco a poco a medida que aquel intenso resplandor también desaparecía. Así fue por mucho tiempo, hasta que una vez, cuando el 8 de diciembre estaba próximo, decidieron levantarse y ver quién encendía esa intensa luz. Permanecieron despiertas y sin hacer ruido, cuando de repente apareció en el patio aquella luz. Entreabrieron despacio la puerta de la recámara en la que se encontraban, queriendo ver las 3 al mismo tiempo, y lo que vieron, solo porque ellas eran muy devotas de la Inmaculada, a la que invocaron, vivieron para contarlo. Era una extraña procesión presidida por un padre con todos los ornamentos, pero sin cabeza. La luz provenía de todas las velas que llevaban encendidas, las voces de aquellas ánimas y las letanías que iban profesando eran las accionantes de aquel murmullo. Aquella familia siguió viviendo en aquella casa, y la luz siguió despertándolas por muchos años más, hasta que decidieron vender aquel caserón que hoy ha desaparecido por el paso implacable del progreso. Es fecha que aún se cuenta que por las noches, cerca del 8 de diciembre,
se escucha un murmullo acompañado de una luz muy tenue que atraviesa por aquellos lugares. Otra leyenda muy tradicional es la conocida como el Puente de la Purísima. A principios del siglo XX, la antigua calle de la Presa y el viejo puente donde se encontraba la estatua de la Purísima eran frecuentados por numerosos delincuentes que tenían azorados a los que vivían por ahí. Entre los maleantes de más fama, había uno que se había enamorado perdidamente de una joven que habitaba por aquellos lugares. El amor de los dos era muy grande, y se amaron tierna y apasionadamente por algún tiempo. Una mañana, cuando apenas empezaba a despuntar la aurora y los trabajadores abandonaban su hogar, encontraron al pie de la Virgen a aquel maleante enamorado de la joven, agonizante y horriblemente apuñalado. Desde ese fatídico día, las risas y los cantos de la joven que alegraron el lugar cesaron, y cuentan que noches después, la débil luz de una vela comenzó a arder, iluminando al pie de la Virgen, sin faltar después ni una sola noche. Pasó el tiempo, y cuando casi se había olvidado aquel trágico suceso, también en el amanecer de otro hermoso día, se encontró en el mismo lugar a otro hombre apuñalado. Según dijeron los testigos, era el asesino del primero que había caído en ese mismo lugar, pero esta vez jamás se encontró al culpable del nuevo crimen. Desde entonces, y durante el tiempo que permaneció la Virgen en el viejo puente, 2 veladoras lo iluminaban noche con noche. Una leyenda más próxima y muy interesante es la conocida como la del niño del violín. El Panteón del Carmen de Monterrey, inaugurado en 1901, es uno de los más antiguos de Nuevo León y también uno de los más destacados del norte de México por el arte mortuorio que ahí se encuentra, ya que cuenta con esculturas y mausoleos de suma belleza. A escasos metros de la entrada principal y la capilla, una de las obras que más destaca es la figura de un niño con un violín. Esta escultura se encuentra sobre la tumba de quien en vida llevó el nombre de Gregorio Alanís González, joven músico originario de Santiago, Nuevo León, quien murió en 1908 a los 13 años de edad. A Gregorio le fue inculcado el amor por la música desde muy pequeño. Su dedicación en la práctica del violín lo volvió un virtuoso de este instrumento, a pesar de su corta edad, lo cual llenó de orgullo a sus padres, Ramón Alanís y Manuela González. Desafortunadamente, su vida se vio tempranamente truncada, al parecer por la terrible tuberculosis. Como era de esperarse, su fallecimiento provocó un hondo pesar a sus padres, quienes decidieron honrar la memoria del pequeño Gregorio, inmortalizándolo a través de una escultura, la cual colocarían sobre su tumba. Para ello contrataron a artistas de primer nivel para que materializaran la figura de su hijo, y qué mejor que con un violín en la mano. El resultado es impactante. La estampa pétrea de Goyo en tamaño real sorprende a los visitantes, ya que se encuentra cerca del corredor principal del cementerio. La leyenda en torno a esta escultura, aseguran vecinos y trabajadores del cementerio, es que en algunas ocasiones por la madrugada se llegan a escuchar los tristes acordes de un violín ejecutados con suma maestría y sentimiento, los cuales provienen directamente de la cripta de Gregorio, e incluso hay otros quienes aseguran haberlo visto caminar entre las tumbas y mausoleos. Este es un misterio muy famoso en aquel lugar y que permanece hasta la actualidad. Otra aterradora historia que no puede faltar es la conocida como las niñas del panteón. Esta historia comienza en los días previos al Día de Muertos. Don Ramiro y su esposa tenían un negocio de flores muy cerca del Panteón de Dolores en la ciudad de Monterrey, por lo que a finales de octubre y los primeros días de noviembre tenían más encargos de lo común. Sus hijos, 2 niñas y un niño, les iban a ayudar a armar los arreglos florales. En ocasiones, cuando terminaban su día laboral, se iban a merendar a casa de su compadre don Horacio y su respectiva familia, quienes vivían dentro del panteón, pues el compadre era el encargado del camposanto. Uno de esos días, cuando terminaron de comer, Viviana, la hija más pequeña de la familia, salió a jugar en las inmediaciones del panteón, mientras su hermana María la vigilaba desde lejos. Todo parecía normal, pero de pronto la chiquilla se acercó a una de las tumbas, la cual tenía forma de una pequeña casa, y empezó a hacer gestos como si platicara con alguien.
Su hermana se preocupó y comenzó a acercarse, pero mientras caminaba, una de las lápidas le tapó la vista hacia su hermana, y en un corto lapso, unas risas y lamentos perturbadores se dejaron escuchar, por lo que al instante corrió hacia Viviana, y lamentablemente ella había desaparecido. María comenzó a gritar, por lo que sus padres llegaron en su ayuda. Les contó lo sucedido y comenzaron a buscar a la niña. Pasaron las horas y ya había caído la noche. No fue hasta que se asomaron por la empolvada ventana de la tumba donde Viviana había desaparecido y vieron que ella estaba dentro, riéndose. Llamaron a la niña y la inocente entró en razón y se espantó, pues quería salir con sus padres y no sabía cómo hacerlo. El candado grueso y oxidado que había en la puerta había estado cerrado por años y seguía estándolo, por lo que no tuvieron más remedio que romper aquel vidrio de la tumba y sacar a la pequeña. Ya estando más tranquilos, la pequeña Viviana comentó que Carmina, la niña que reposa en aquella tumba donde se encerró, le dijo que se sentía muy solita y que quería que ella viviera en su casita, para tener con quién jugar. Sus padres creyeron que todo fue producto de su imaginación, pero aún así decidieron no llevarla al negocio en los días posteriores, hasta que llegó el Día de Muertos, pues era el día más pesado del año y necesitaban cuidarla de cerca y que les ayudara. Se acabó el día y todo parecía estar bien, pero extrañamente Viviana ya no tenía la muñeca que había llevado para jugar. Y cuando su madre se dio cuenta de esto, le interrogó. La niña le contestó que se la había prestado a su amiga Carmina, la niña de la tumba. Al día siguiente, don Ramiro y su esposa fueron a ver la tumba de Carmina, y para su sorpresa, misteriosamente la muñeca se encontraba en aquel lugar. Cuando la mujer estuvo a punto de tomarla, sintió como una mano pequeña y helada tocó su rostro, por lo que rápidamente se alejaron del mausoleo, creyendo ahora en la siniestra historia que había contado su pequeña hija. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues al llegar a casa encontraron a Vivianita muerta, por una supuesta muerte natural. La pequeña Viviana fue enterrada en el panteón, y sus padres, llenos de dolor, se fueron de la ciudad durante 2 años, pero más tarde regresaron, reabrieron el negocio y continuaron con su vida habitual. Don Ramiro, tiempo después, visitó la tumba de su pequeña, pero le pareció extraño porque encontró algunos juguetes sobre la lápida, por lo que fue a hablar con su compadre don Horacio, quien seguía cuidando del panteón, y este le comentó que su esposa había dejado los juguetes ahí, pues por las noches se podía escuchar la voz de Vivianita y otra niña, quien muy probablemente era su amiguita Carmina. Decía que los espíritus de las 2 pequeñas platicaban, reían, jugaban e incluso cantaban. En la actualidad, muchos de los visitantes del Panteón Regiomontano que pasan cerca de aquel mausoleo cuentan haberse sentido extrañamente observados. Sin embargo, los menos afortunados dicen haber visto la silueta de niñas que se esconden tras las tumbas. La leyenda cuenta que las habitantes de ultratumba del panteón son Viviana y Carmina, las amiguitas que decidieron acompañarse por siempre en la otra vida. Y bien amigos, este fue un breve recorrido por algunas de las leyendas más comentadas de Monterrey, de las cuales existen muchas más, y espero traerlas en un segundo vídeo. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración, y si el vídeo les gustó, nos apoyen con su poderoso like, suscripción y comentarios, y compartiendo nuestro contenido con sus amigos y familiares. Esto nos ayuda y motiva a seguir generando más y mejor contenido. Espero verlos pronto y buenas noches.